Bueno, bienvenidos una vez más. Hoy vamos a empezar a trabajar con una serie de videos sobre un tema que le vengo dando vueltas hace rato, que tiene que ver con hacer música, hacer síntesis directamente trabajando sobre la electrónica. Esta es una idea que vengo dándole vueltas hace rato. Tiene que ver con varios temas que vengo cruzando. Bueno, hay varios capítulos de BCB Rack hablo sobre esto de esta idea de trabajar sobre los procesos mínimos que tiene la electrónica, esta idea de microsíntesis que yo le llamo, y que ligado a otros videos que venía haciendo, bueno, el de cómo funciona una computadora, por ejemplo, donde armo toda una computadora en la protoboard, se me ocurrió hacer algo parecido, pero orientado a la síntesis y a la música electrónica, ¿no? O sea, cómo podemos trabajar directamente con la electrónica para hacer música electrónica. Entonces mi idea es ir haciendo una serie de videitos donde vaya explicando distintos circuitos integrados, como este que tengo acá en la mano, que es el AS3340, que son circuitos integrados que tienen un fin específico, muchas veces ligados a cuestiones de música síntesis, como este, que es un VCO. Acá adentro hay un VCO en esta cajita negra. Y en otros casos no, digamos, pero que todos pueden ser utilizados para hacer música, sonidos y demás. La idea es que no sea un curso de electrónica, digamos, no vamos a hacer cosas electrónicas específicas, simplemente es ir comentando determinadas cositas para ir comprendiendo algunos conceptos. Sí tiene una cuestión más didáctica de poder trabajar con la electrónica sin meternos en cuestiones más duras de la electrónica, ver, digamos, cómo cualquiera puede, siguiendo estos circuitos, hacer cosas interesantes a nivel sonido. Creo que también tiene un objetivo de hacer un poquito más accesible el mundo de la síntesis, ¿no? O sea, yo sé que el mundo de la síntesis tiene un costo, ¿no? Un costo para ingresar, más allá que está el BCB Rack y demás, pero digamos, como para trabajar con hardware directamente, tiene un costo de unos cuantos cientos de dólares, y la idea es que acá, trabajando con protoboards y algunos elementos electrónicos simples, ya poder empezar a hacer algunas cositas. Este integrado igual no es de los integrados más baratos, pero hay otros mucho más baratos y se pueden hacer cosas interesantes también. En el primer capítulo de cómo funciona una computadora explico un poquito de la idea de los circuitos integrados, que es, como su nombre lo indica, un circuito que está dentro de esta cajita negra, y en todas sus patitas lo que tenemos son entradas o salidas y, bueno, y la alimentación, donde podemos hacer uso, digamos, de las funcionalidades que tiene este circuito integrado. También los circuitos integrados son algo parecido como si fuera un electrodoméstico, que están construidos para un fin específico. En este caso es un VCO, pero los hay para todo tipo de usos y aplicaciones, a las cuales uno simplemente le da alimentación en alguna de sus patitas, 2 o 3 patitas, y luego el resto de las patitas lo que tienen es justamente entradas y salidas para hacer los procesos que uno necesita hacer. Entonces se fabricaron y se siguen fabricando para muchos fines. En el caso de este, el AS3340, que originalmente era SEM3340, era un VCO que se utilizaba mucho en sintetizadores analógicos, se utilizó muchísimo en eso, y que después se discontinuó. Una vez que aparecieron los sistemas digitales y demás, los sintetizadores digitales, todo esto del mundo analógico perdió fuerza y, bueno, volvieron a aparecer ahora hace unos años, que se volvieron a fabricar, y vamos a ver cómo funciona más o menos y cómo lo podemos hacer sonar en la protoboard. Y la idea es que, bueno, capítulo a capítulo ir buscando distintos circuitos y demás, aplicaciones donde podamos ir construyendo todos los módulos y otras aplicaciones posibles dentro de un sistema modular, y ver cómo podemos hacer síntesis modular también mediante el uso de protoboard. Así que, sin mucho más para agregar, vamos a ver un poquito del datasheet de cómo funciona este VCO, y después lo vamos a instalar en la proto y vemos qué podemos hacer. El datasheet nos va a entregar toda la información que necesitamos para comprender el funcionamiento de ese integrado y ver de qué manera podemos conectarlo. Hay muchas páginas que están en esos datasheets, esta es quizás la más conocida, y acá podemos visualizar de qué se trata este integrado, también, que es, como dije, una reedición que se volvió a fabricar. Y, bueno, podemos ver, entre otras cosas, que hay 2 modelos posibles, AS3340 y 3345, ¿no? En ambos casos son osciladores VCO y distintos encapsulados para ellos. Nosotros estamos usando actualmente este de acá, que tiene 16 patitas. Está este que es SMD, es más chiquito, y para la protoboard obviamente siempre todo lo que es True Hole, ¿no? El SMD es montaje superficial, es mucho más chiquito, es muy difícil de manipular con la mano. Y, bueno, ya en la primera página vemos varias cosas que son interesantes, digamos, este oscilador. Una de ellas es que tiene una compensación de temperatura, o sea, tiene una TEMCO incorporada. Esto hace que sea más estable en términos de afinación, porque los VCO analógicos, bueno, en realidad cualquier circuito electrónico sufre en performance en variación justamente de cómo los componentes electrónicos son afectados por la temperatura del ambiente, ¿no? Y otras cuestiones ambientales, pero principalmente la temperatura. Entonces esto tiene un sistema incorporado que ya lo compensa y hace que su afinación no varíe en función justamente de la temperatura. Nos avisa que tiene 4 formas de onda a la salida, que no hace falta ningún tipo de trim pot
digamos, para corrección de la forma de onda, es decir, una vez que lo enchufamos tenemos esas salidas para trabajar. Esas 4 salidas son diente de sierra, triangular, cuadrada y en realidad pulso. Acá lo ponen 4, en realidad son 3, porque es la cuadrada con la posibilidad de variar su ancho de pulso, entonces podemos obtener distintas variaciones de esa cuadrada. Después que, bueno, esto básicamente nos dice que una de las patitas hace de nodo para todo lo que es el voltaje del control de la frecuencia, ¿no? De ese VCO, que tiene buena respuesta, digamos, en alta frecuencia, en la escala exponencial, digamos, en lo que es volt por octava, básicamente. Entrada de control por voltaje del ancho de pulso, esto es interesante. Hard y soft sync también, interesante. Entrada de FM lineal, también muy bueno para trabajar lo que es justamente síntesis FM. Igualmente, para eso tenemos que conseguir la senoidal, que requiere algunas cositas que ahora vamos a hablar. Y este no es un oscilador trucero, con lo cual eso es un problema para la FM, porque bueno, como yo comentaba en el capítulo de FM del VCB, no puede generar frecuencias negativas, por así decirlo. O sea, cuando le llega voltaje negativo, deja de funcionar. El VCO no es que tira una frecuencia invertida en fase, ¿está bien? Eso igual entiendo que se puede, mediante otros circuitos se puede conseguir que sea trucero, pero bueno, no lo vamos a hacer ahora. Bueno, esto también es interesante, las salidas están buffereadas, igual las vamos a bufferear nosotros, pero bueno, esto para protección de las salidas, y nos dice que es más o menos 15 volt de supply, o sea de voltaje. Nosotros lo vamos a hacer con más o menos 12, pero funciona igual. Esto para comentar, hoy no me voy a meter con el tema de la fuente, pero todos estos circuitos analógicos, en realidad en general en el audio analógico se utiliza fuentes partidas, digamos, fuentes que tienen positivo y negativo y tierra, o sea, más 12, menos 12 y tierra vamos a usar nosotros. No voy a meterme hoy en cómo construir la fuente, pero para tenerlo en cuenta, ¿está bien? Es un poquito más compleja la fuente que cuando hacíamos la computadora. Bueno, un poco de la descripción general, y lo que tenemos después en todo datasheet es, por un lado, el pinout, que podemos ver qué hace cada cosa. En principio, los más importantes primero a visualizar son la alimentación, que tenemos en la pata 3, tensión negativa, en la pata 2 el ground y en la pata 16 la positiva, ¿no? La tensión positiva. Entonces eso es lo primero que vamos a tener que conectar siempre para poder trabajar, para poder empezar a hacer que funcione, ¿no? Y luego lo que tenemos acá es, bueno, que tiene adentro de este circuito. Vemos que acá tiene una TEMCO, lo que justamente controla la temperatura, bueno, el funcionamiento según la temperatura. Vemos que el corazón de este VCO es triangular, también, que no es muy común, pero digamos, nace como una triangular con una carga y descarga de un capacitor, y luego esa triangular la convierte a una diente de sierra, que lo podemos ver acá, este módulo que tenemos acá, y mediante un comparador obtenemos lo que es, el comparador está acá, obtenemos el pulso, y mediante esta entrada podemos controlar justamente el ancho de pulso variando el voltaje de referencia que tiene ese comparador. Eso a grandes rasgos. Como pueden ver, con este circuitito simple, digamos, o sea, el integrado conectado a positivo, negativo y tierra, y algunas resistencias y controles más, ya tenemos un oscilador andando con diente de sierra, triangular y cuadrada de salida. Bueno, armé este esquemático en KiCad para tenerlo un poquito más claro. En KiCad tenemos en la librería justamente este mismo iterador, la S3340, que alguien lo armó y lo agregó a la librería. Y bueno, puso esta disposición del pinout, como podemos ver, a ver si lo voy a sacar para poder verlo más separado. Podemos ver que tenemos en la pata 16 el PCC, en la pata 3 el BEE, que es la negativa, y en la 12 GND las 3 salidas, que es pulso, diente de sierra y triangular. La pulso obviamente puede ser cuadrada o transformar su ancho de pulso en función de la pata, creo que era la 13 o una de esas, ahora lo vamos bien. La 11 también es importante, que es la CAP, que es el capacitor que vamos a utilizar y que va a definir justamente en función de su tamaño, su capacidad, la frecuencia en la que se va a mover ese VCO, ¿no? O sea, capacitores más grandes para el rango más de LFO y más pequeños para VCO de rango de audio, ¿no? Ahora vamos a ver bien eso. Si vemos acá, yo lo que hice fue directamente hacerlo lo más simple que se puede. En esta pata, la pata 15, tenemos la entrada de control por voltaje, en el cual vamos a agregar un potenciómetro, que es este de acá, este potenciómetro conectado positivo, y en función de cuánto voltaje le llegue a esa pata 15 va a haber una mayor o menor frecuencia. También podemos agregarle por medio de otra resistencia otra entrada externa para modular el VCO en base a un voltaje externo. Luego las entradas de soft sync y hard sync, que como ven simplemente hay un capacitor acá para evitar el paso de corriente continua directamente a la entrada, pata 6 para el hard y pata 9 para el soft sync. Y esto que tenemos acá, la pata 1 y 2 con este trim pot
y estas resistencias y demás, y conectado acá de una manera un poco desprolija a la pata 3, que es BE, está para calibrar bien lo que es la respuesta de vol por octava, ¿está bien? Que lo vamos a usar justamente si queremos trabajar con una escala, bueno, o con un oscilador que responda de una manera temperada, tenemos que ajustar bien esto. Esto es lo más simple que vamos a armar por ahora y vamos a ir a verlo en la protoboard. Bueno, entonces vamos a pensar cómo podemos armar esto en la protoboard. Quienes no estén familiarizados con el uso de la protoboard pueden mirar el capítulo sobre protoboards, breadboards, como quieran llamarlo, que está en mi canal también. Y lo que tenemos acá, el integrado ya puesto en el medio. Lo otro importante que vamos a utilizar para como potenciómetro van a ser estos trim-pot que tienen perilla, que no son muy comunes de ver, pero bueno, se consiguen. Y si no, también se pueden a trim-pots comunes imprimirle en 3D una perilla y ponérsela. Esto para facilitar justamente el uso acá en la protoboard, ya que los potes tradicionales no son muy cómodos para trabajar en la proto, así que vamos a utilizar estos generalmente en todos los videos que vayamos haciendo. Primero vamos a ponerle la alimentación, como vemos la pata 16 a positivo. Esto lo vamos a conectar, como tiene fuente partida, tenemos positivo, tierra y negativo, así que vamos a utilizar la banda de arriba como positivo y la banda de abajo como tensión negativa. Y el negro, el negativo acá que figura, eso va a ser mi tierra, así como estándar para todos los videos que vaya haciendo. Entonces, primero vamos a poner pata 16 a positivo, vamos aquí, pata 12 a tierra y la pata 3 que va a negativo con una resistencia de 820. No sé si es necesario esto, pero bueno, yo como estaba en el circuito original se la dejo, no sé qué tan necesario es. De hecho yo tengo esta de 680 que no tengo 820, así que le pongo esta y tiene que andar bien también. Esto va a la pata 3. Luego mi capacitor, que acá tengo de 1 nano, que es lo ideal. No tengo de 1 nano, pero tengo este 2.7 nanos, que va más o menos a andar en ese rango. Después vamos a ir probando distintas posibilidades de capacitores, pero bueno, va entre la pata 11 y tierra. ¿Ven? Como la pata 12 tengo tierra, lo vamos a poner acá, así. Y ya me queda mi capacitor a tierra puesto. Luego vamos a agregar mi capacitor para mi potenciómetro para controlar la frecuencia. Vamos a poner por acá para que me quede más o menos cómodo después para trabajar. Y va con una resistencia de 100K directo a la pata 15. Bueno, el trim-pot que va a ir entre la pata 1 y 2 también es importante. Vamos a dejar por acá. Es un trim-pot de 10K, de 10 vueltas, ¿está para mejor ajuste. Y bueno, vamos a terminar de completar todo y vamos a probarlo a ver qué tal. Bueno, ya tendríamos listo. Lo único que evité ponerle todavía es el hard sink y el soft sink, que no lo vamos a usar todavía. Y esta entrada de FM por ahora tampoco. Solamente estamos utilizando el potenciómetro para controlar el voltaje y controlar la frecuencia, lógicamente. Y bueno, vamos a enchufarlo así a ver qué pasa. Tenemos acá, esta es mi fuente, ¿también? Que ya en otro capítulo voy a explicar un poco cómo se puede construir una, pero tenemos acá positivo, negativo y la tierra. Y si todo está bien, ahora debería de funcionar. Lo otro que tengo es este cable que me armé, que tiene de un lado un cable plug, un conector plug, perdón, y esta ficha que es para conectar a la protoboard, que también tengo marcada, igual que en el capítulo de cómo hacer una fuente de alimentación con un cargador de celular. Tiene un puntito ahí, no sé si llega a ver con la cámara, que me marca cuál es justamente el tip, que es este de acá, y el otro lado es la tierra. Entonces esto lo voy a conectar por acá y vamos a conectarle de un lado a la tierra y del otro lado vamos a ir escuchando qué hay a la salida de cada una de las patitas, ¿no? De las salidas pulso, diente de sierra y triangular. Bueno, listo mi oscilador. Entonces tenemos conectado acá mi salida al cable plug, que lo conecté a mi consola, y mi consola está conectada a la computadora para poder grabarlo y escucharlo. Y con este cablecito de acá lo vamos a ir conectando a las distintas salidas para ver qué hay. Vamos a también conectar la entrada al BCD Rack para que podamos utilizar el osciloscopio, el analizador de espectro. A ver si ahí está conectado esto que es la entrada de mi placa al analizador de espectro, al osciloscopio, y le voy a conectar a la salida para poder escucharlo así directo, nada más. Bueno, ahí entonces conectamos a la salida de la pata 8. Tenemos lo que es la diente de sierra,
que podemos ver ahí en el osciloscopio, y podemos ver en el sensor de espectro todo el componente espectral. Bueno, de movida me doy cuenta de que tenemos conectado al revés el potenciómetro, o sea, para la izquierda aumenta y para la derecha disminuye. Eso simplemente lo cambiamos cambiando justamente el positivo de un lado al otro. Ahora lo voy a corregir. Y como pueden ver, es una diente de sierra bastante clásica. Fíjense que si conecto, por ejemplo, vea en el lugar donde está el capacitor que marca la frecuencia, voy a poner este que es más grande, que es de 1 microfaradio, y ahora podemos ver que está actuando como un LFO, bueno, en el rango de un LFO en realidad, bastante lento. Es interesante porque directamente manipulando la electrónica podemos switchar de un tipo de oscilador a otro, ¿no? Después, si por ejemplo conectamos la salida al pulso, que es la pata 4, no vamos a escuchar nada porque todavía falta conectarle el ancho de pulso. Entonces está como que el ancho de pulso está al máximo o al mínimo, lo que hace que sea prácticamente una tensión continua. Eso lo voy a conectar después. Y si conectamos a la salida de la triangular, que es la pata 10, nos encontramos con este ruido medio extraño, y eso tiene que ver con que no tenemos ningún buffer a la salida conectado de este VCO, de este integrado. Con lo cual vamos a agregar con un TL074 para cada una de las salidas un amplificador operacional que me sirva como para aislar la salida del integrado en sí, ¿está bien? Porque bueno, si puede haber problemas justamente de distorsión y demás si no están correctamente aislados, entonces le vamos a agregar eso en la próxima versión que vamos a hacer ahora. Y después, por otro lado, vamos a agregarle un control de ancho de pulso también, y vamos a agregarle también las entradas del SYNC, que todavía no se las puse, como para terminar de darle forma. Por ahora no vamos a trabajar con la señal senoidal, porque lo que me di cuenta es que la triangular de este integrado está, es unipolar, y bueno, para convertirla a senoidal tendré que pasarla a bipolar y requiere de algunas cositas, unos condimentos extra que no tienen sentido. Además de que probablemente la senoidal más que nada se utilizaría en control de FM, en síntesis FM, con la FM lineal, pero a su vez este no es un oscilador trucero, entonces no es tan útil. Digamos, se puede convertir a que sea trucero, pero así como está no lo es. Así que simplemente vamos a agregarle eso, el control de ancho de pulso, y ver qué se escucha y qué hay. Entonces le agregué estas cositas al circuito, estos tres operacionales que son de un TL074. Recordemos que el TL074 es un circuito integrado de 14 pines que tiene adentro también 4 amplificadores operacionales, así que de estas 4 vamos a utilizar 3, cada uno para hacer este buffer de salida y poder conectar de manera aislada al integrado todas las salidas a la consola, así no tenemos problemas ni de distorsión, ni de ruido, ni nada de ese tipo. Por otro lado, a la salida del pulso le agregué este circuito simple con un transistor, que el transistor se polariza por cada pulso y enciende este LED. Acá tenemos tensión positiva, entonces cuando le llega a la base permite el paso de la corriente y se enciende el LED. Esto para poder visualizarlo, sobre todo cuando está en LFO, poder visualizar la frecuencia. Y cuando está en frecuencia de audio, igualmente cuando trabajemos con el ancho de pulso, si podemos ver la simetría del pulso, porque justamente el LED se va a prender más o apagar más en función de esa simetría. Después, ¿qué tenemos? Bueno, la entrada, como decía, externa de FM, la entrada de FM lineal que tenemos acá, el soft sync, el hard sync, que eso ya lo había explicado, y después le podemos agregar esto que agregué acá, son 2 capacitores que yo creo que van a ir viniendo bien en cada una de las proto, conectarle estos 2 capacitores para filtrar cualquier ruido de la fuente, y capacitores para los TL74, para el TL74 de 100 nanos, capacitores de desacople que también van a
ayudar a evitar cualquier ruido que haya por ahí dando vueltas. Y bueno, acá tenemos la alimentación del TL74, que también va positivo y negativo en las patas 11. O sea, esto para los que no saben, el TL74 se divide en, digamos, está como el integrado, a diferencia de esto que está todo metido en una sola cajita. Acá lo tenemos como en varios pedazos. Está la unidad D, B y A de este integrado, o sea, cada uno corresponde, se fijan ahí, 13, 12 y 14. Las patitas corresponden a la pata justamente 12, 13 y 14 del integrado, 5, 6 y 7, y 1, 2 y 3 del mismo integrado. Y la alimentación, que es la pata 4 y 11, está acá, está todo por separado, está como disgregado, que es un poco confuso, pero bueno, eso para que lo tengan en cuenta. Entonces 4 y 11 la alimentación para que pueda funcionar el integrado, y luego cada uno de esos operacionales conectados de la siguiente forma. ¿Está bien? Y esto de acá es simplemente algo que el KiCad te obliga a hacer solamente para que no tire ningún tipo de error de conexionado y demás, que son las power flag, que es simplemente decirle al programa cuáles son mis tensiones positivas, negativas y tierra. Y con esto, si armamos todo esto en la Pro Tools, deberíamos obtener las 3 salidas. Y tenemos acá también el control de ancho de pulso, que le agregamos en este lugar acá, con este pote, A positivo y tierra, y una entrada externa también si queremos modular ese ancho de pulso. Bueno, entonces con mi circuito actualizado vamos ahora a agregar acá mi TL074, si llega a ver, y lo vamos a poner más o menos por acá. Entonces, igual que la otra vez, primero vamos a conectar el positivo, en realidad más 15 y menos 15, la pata 4 es el positivo. Esto me queda medio incómodo porque me queda al revés, así que vamos a poner el integrado para el otro lado, vamos a ponerlo mirando para allá, así me queda la pata 4 de este lado y esta positivo. Voy a poner el negativo de los dos lados, así me queda ya conectado, perdón, la tierra de los dos lados. Y de este lado entonces negativo, no estoy respetando bien los colores, esto no debería de ser así, pero bueno. Es importante cuando trabajamos mantener los colores de los cables que representen algún tipo de lógica para no confundirnos. Entonces ya tenemos positivo y negativo, y ahora simplemente tenemos que hacer estas conexiones, que son fáciles, la 1 con la 2, la 6 con la 7 y la 13 con la 14. Bueno, y ahora conectar la salida 4, 8 y 10 a la entrada de estos operacionales. Entonces de la pata 10 de la S3340 a la pata 12 del TL74. Bueno, ahora sí, terminado. Control de ancho de pulso, control de frecuencia. Acá tenemos la entrada de control por voltaje externo para la frecuencia. Si queremos controlar el ancho de pulso directamente, podemos, como vimos acá, directamente entre la pata 2, o sea, ingresar directamente a la pata 5 del integrado y ya. Y después que tenemos, bueno, acá puse los dos, el hard y soft sync, y el LED que tenemos. A ver, vamos a conectarlo así sin escuchar primero, aunque sea, vamos a ver el LED titilar. Ahí vemos ya que titila, aunque está en baja frecuencia. Obviamente si subo la frecuencia lo vemos continuo. Si pongo el capacitor este más grande, lo ponemos en me parece que estoy en la salida de diente de sierra, por eso estoy viendo otra cosa. Claro, la salida de pulso es esta de acá. Podemos ver que antes estaba saliendo de la salida de diente de sierra, por eso que se veía que se prendía y se apagaba de golpe el LED. Ahora estoy directamente de la cuadrada y podemos ver que podemos variar el ancho de pulso. Allí el positivo es muy cortito, casi que desaparece, y para otro lado lo que desaparece es el ciclo negativo, digamos, ¿no? Y ahí está más o menos 50-50. Bueno, vamos a ver cómo se escucha en las 4 formas de onda y ver qué tenemos a la salida. Bueno, entonces conectamos de vuelta como antes. Tenemos acá la salida de audio, de un lado tierra y del otro lado vamos a ir viendo qué hay en cada una de las salidas, que son la pata 14, 7 o 1, ¿no? Donde están estos nodos que podemos ver ahí, estos puentecitos que hay. En cada una de estas tenemos que tener las distintas formas de onda. Ahora estamos en frecuencia de audio, así que acá en la pata 1 tenemos que tener el pulso.
Se puso ahí. Acá tenemos que tener en la pata 7 la diente de sierra. Y acá la triangular. Está bastante bien. La forma de onda, la cuadrada está un poco rara. Se parece al VCO que viene el VCB. Pero está bastante bien. Y el ancho de pulso. Y podemos ver cómo el LED se vuelve más tenue en función de qué porcentaje de ciclo positivo tiene. Bueno, por lo que vemos está bastante bien. Ahora lo que vamos a hacer es conectarle un segundo oscilador que tengo acá armado ya listo y vamos a modular uno con el otro. O sea, vamos a utilizar bueno, como frecuencia de audio, también como el FO, y vamos a ir modulando y vamos a ir también trabajando con la sincronía del oscilador. Así que para eso tengo que puentear. Voy a enganchar estos dos acá, ¿sí? Y conectar positivo con positivo, negativo con negativo y tierra con tierra. Bueno, ahora tengo los dos osciladores conectados, ambos en frecuencia de audio. Y lo que voy a hacer es, bueno, en primer lugar puedo conectarle este capacitor para tener una frecuencia más baja. Bueno, y ahora, por ejemplo, un conexionado típico que puedo hacer es conectar la salida de este VCO a la entrada de la frecuencia, de control por voltaje de la frecuencia del VCO de arriba. Esta es la salida y conectamos, por ejemplo, bueno, vamos a empezar con la triangular a la entrada del VCO. Perdón, dije triangular es diente de sierra esta. Digo que triangular está. La triangular está en. La frecuencia de este varía en función de este que es un LFO ahora. La cuadrada que tenemos acá. No se va muy alta la frecuencia. Habría que alternarlo un poquito. Y por supuesto lo puedo hacer lo mismo en alta frecuencia, ¿no? Puedo hacer también hard sync, soft sync. Entonces queda bloqueado a la frecuencia de este oscilador. Ahí estamos haciendo soft sync. Aunque varía la frecuencia de esta, tiende a bloquearse en armónicos múltiplos de este. Y acá hard sync. Acá me quedaron al revés, acá está la frecuencia y este es el control de ancho de pulso. Está al revés que esto, lo armé diferente, pero... Bueno, por supuesto que así entrándole al VCB Rack directamente puedo poner un poquito de reverb y delay para darle un poco más de color.
Bueno, hasta acá creo que fue suficiente para esta primera prueba. Ya tenemos en nuestro en este sistema modular que vamos a ir armando, ya tenemos dos VCO. Ambos pueden ser VCO o LFO, dependiendo de si le cambiamos el capacitor. Y la próxima vamos a armar, ahora que tenemos eso como nuestro generador principal, que van a ser el VCO, ahora vamos a armar el VCA, que va a ser nuestro procesador principal, que va a ser justamente los que me permitan manejar el volumen. Yo ahora lo estoy manejando desde la consola, el volumen de estos osciladores. Pero en el próximo capítulo vamos a poder trabajarlo con el VCA y poder hacer algunas justamente ya controles de modulación en cuanto a la amplitud. Así que nos vemos la próxima.